medicamentos que son más o menos eficaces. El tratamiento eficaz de verdad, por ejemplo, el tratamiento sistémico, pues se considera que lo es cuando mejora un 50% de los pacientes con alopecia total o universal, que son las más difíciles de controlar. Porque en general, la alopecia areata con zonas que aparecen de una forma aguda, acostumbra a ser incluso autorresolutiva. Se puede acelerar la respuesta con corticoides tópicos, con inyecciones intralesionales, pero generalmente no es un gran problema, aunque en algunas personas, después de varios episodios de alopecia areata localizada que se cura espontáneamente con ayuda del tratamiento, puede presentarse un episodio de alopecia areata total o universal, que es la que realmente plantea un problema de tratamiento. Y ante la pregunta esa de lo que no se investiga, hay varias respuestas y varias explicaciones. Lo primero que me gustaría es presentarles en esta comunicación algunos ejemplos de crítica que sí que se investiga, que hace por lo menos 30 años se está investigando bastante, y que hay modelos muy interesantes de alopecia areata en animales de experimentación que incluso se están probando muchos de los tratamientos actualmente disponibles o disponibles en el futuro. El problema de la alopecia areata, bueno, yo creo que si comprenden el mecanismo por el cual se produce la enfermedad, e intentaré explicarlo lo más fácil posible, pues eso siempre ayuda mucho, porque aunque la enfermedad no cure, no vaya tan bien como uno quisiera, pues uno tiene el conocimiento de por qué esto. Entonces hay que tener presente que la alopecia areata es una enfermedad frecuente, es un 2% de las consultas nuevas en dermatología, y el riesgo de la enfermedad es bastante alto. Es decir, a lo largo de la vida se considera que casi 2 de cada 100 personas serán algún episodio de alopecia areata, a menudo en relación con estrés, con exámenes o no. Pero no queda muy claro que es primero si el huevo o la gallina. Hay personas en las que un episodio de estrés agudo puede inducir, veremos cuál es el posible mecanismo, un episodio de alopecia areata que puede ser total o aguda y después se recupera en general. Y hay personas en quienes el estrés que lo provoca es la propia alopecia areata. Es una enfermedad que presenta una gran heterogeneidad clínica. Hay personas que presentan un decrupio, una pérdida difusa del cabello que corresponde a una alopecia areata. Cuando pasamos la mano por el cabello de un paciente que viene a una consulta de tricología y estiramos con la mano así 3 o 4 veces, si nos llevamos 3 o 4 cabellos, está casi dentro de la normalidad, o eso que llamamos efluvio teológico, después de un parto, o por falta de hierro, o tras un tratamiento con algunos medicamentos, puede ocurrir esto, hay un aumento de caída que se recupera normalmente, y se debe a que el cabello entra dentro del ciclo del cabello. Muchos cabellos, muchos folículos pasan a la fase de telógeno, de reposo. El cabello en reposo, cuando vuelve a estimularse el crecimiento, el que estaba parado cae. Al hacer así, pues caen 3, 4, 5 cabellos. Cuando pasando la mano caen 100, nos llevamos 50, 60, 100 cabellos, eso puede ser o bien un efluvio telógeno masivo, que generalmente es de causa tóxica o medicamentosa, o bien una alopecia areata. Y alopecias areatas con un patrón difuso que pueden ser difíciles de distinguir de otras enfermedades. Hay patrón que llamamos opiásico, que son bastante resistentes, que son esas que afectan la zona del cogote, y lo que alguien ha llamado sebaico, que es justamente lo contrario, cuando cae el cabello por todo el cuero cabelludo, pero se mantiene la zona del cogote. Y es cierto que hay una gran diversidad de personas en las que la alopecia areata afecta a la barba. Eso también es una causa frecuente de consulta, pero no hay ningún tratamiento para la alopecia areata de la barba. Eso afeítese más a menudo. Porque los tratamientos que tenemos para tratar la alteración inmunológica de la alopecia areata, algunos de ellos pueden provocar alteraciones, por ejemplo, aparición de foliculitis o de telangiectasias que no son convenientes. Hablábamos antes de la difenciprona, por ejemplo, que es una forma de inmunoestimulación. Es un tratamiento que lo que procura provocar es una dermatitis de contacto. Y la persona que es alérgica al níquel de los pendientes, pues una manera de introducir esta dermatitis de contacto podría ser, y se ha hecho, pincelar la cabeza con una solución de níquel. El problema es que esta dermatitis de contacto, que de alguna manera distrae a los linfocitos de lo que estaban haciendo, que era atacar el folículo piloso, puede tener el inconveniente de que se puede sobreinfectar, que es incómoda, produce ganglios, y a veces pues, puede hacer que la persona no tolere, por ejemplo, una peluca. He tenido pacientes que han hecho, hemos empezado un tratamiento con difenciprona o con diuciles del ácido escuálico, que es otro tratamiento parecido, y hacen un eczema intenso, y ese eczema produce una intolerancia de la peluca. O incluso, lo que es peor,
que se vuelva alérgica la persona a los componentes de la peluca o de la goma o de la malla de la peluca. Entonces, una solución cosmética que teníamos muy correcta y apropiada, pues deja de ser útil, deja de ser funcional para aquella persona. Hablamos de la terapia clínica. La hematogenia es incierta. Hay personas en quienes está muy claro que se puede asociar a enfermedades autoinmunes. O sea, el concepto de que la alopecia areata es una enfermedad mediada por una respuesta a un ataque inmunológico de las propias defensas del individuo contra el folículo piloso, viene de que se asocia en algunos pacientes con otras manifestaciones de este tipo de enfermedades. Por ejemplo, el vitíligo. Antes hemos visto una señora que tenía una coincidencia de la alopecia areata con vitíligo o con afectación del tiroides. De la misma forma que las defensas, los linfocitos T, son de alguna manera los vigilantes, la policía del organismo que va, cuando detecta un virus o una infección, pues va a atacar las células que están infectadas por el virus. Cuando esos linfocitos se equivocan y deciden que a quien hay que atacar es a una célula normal del organismo, pero que expresa un antígeno que el linfocito considera que es aberrante, que es extraño, van y lo atacan. Y eso viene determinado por una predisposición hereditaria. Entonces, esas personas en las que hay una coexistencia de vitíligo, alopecia areata, enfermedades autoinmunes del tiroides, son ejemplos que justifican el hecho de que se considere la alopecia areata como una enfermedad autoinmune. ¿Y cuáles son los desencadenantes? Bueno, uno puede ser, hay una predisposición genética, hay registros de familias con alopecia areata. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un registro en el que se han recogido 20 familias que tienen alopecia areata, los padres, los hijos, los nietos, los tíos, y a partir de ahí se pueden estudiar cuáles son los genes implicados en la alopecia areata. Hay factores de tipo estrés. ¿Por qué el estrés puede provocar una alopecia areata? El estrés, más bien el estrés crónico. Bueno, en el estrés se producen una serie de sustancias en todo el organismo que tienen un efecto modulador, regulador de la inmunidad. Y puede ser que al regular la inmunidad, los policías, digamos, la policía interna del organismo que evita que se descontrolen los policías, los linfocitos T, pues deja de actuar. Entonces los linfocitos T malos, digamos, empiezan a atacar al folículo piloso. Y esto puede ser provocado por un estrés crónico. Se producen sustancias neuropéptidos, sustancias que tienen este efecto que altera el equilibrio inmunológico. Virus. Hay grandes casos descritos, por ejemplo, de la alopecia areata que aparecen después de vacunaciones de la hepatitis B. Incluso hay modelos experimentales en ratones en los que se ha intentado reproducir este mecanismo de producción. Lo cierto es que en la alopecia areata hay alteraciones histopatológicas, la biopsia. Digamos, normalmente el diagnóstico se hace con la clínica, a simple vista, viendo pues, la zona de cuero cabelludo más o menos eritematosa, generalmente poco eritematosa, que se pellizca y que tiene los típicos cabellos en pelos peládicos o en signo de exclamación, que son cabellos rotos que se adelgazan igual que un signo de exclamación hacia el cuero cabelludo. Esto puede ser muy sugestivo, pero a veces es necesario hacer una biopsia. Y haciendo esas biopsias, como sabemos cuáles son las bases, los mecanismos por los que se produce la alopecia areata y podemos imaginar formas de tratar. Hay un componente autoinmune, como decíamos, se produce una inflamación de los folículos, pero no todos los folículos. Los cabellos, los folículos pilosos, pueden estar en diferentes fases del ciclo. Pues bien, una cosa que es muy característica de la alopecia areata es que solamente se afectan los cabellos en anaje, los que están creciendo. Y esa afectación, esa inflamación de los cabellos en anaje hace que dejen de estar en anaje, dejen de crecer. Para todos ellos pasan a cataje, a una fase en la cual el cabello está en reposo. Y el cabello en reposo, igual que el cabello que no tiene pigmento, no lo atacan los linfocitos activados en la alopecia areata. Eso es muy importante y muy interesante de saber. Hace un rato me comentaba un compañero de una paciente en la cual le hicieron un tratamiento con láser y se quedó con un cabello cortito, siempre con 2, 3 milímetros, 4 milímetros, que continuaba, se iba visitando y siempre tenía el mismo cabello. No le crecía ni le caía. ¿Por qué? Bueno, porque esa señora de alguna manera se había inducido, y eso se está planteando este tipo de mecanismos para tratar la alopecia areata, se había inducido un paso de todos los folículos a esa fase de reposo, de telógeno. Los cabellos que estaban en el telógeno no crecían porque el telógeno no es una fase activa de crecimiento, pero tampoco eran atacadas por los linfocitos de la alopecia areata. Por lo tanto, la señora tenía una capa, un césped de pelos que no crecían, pero tampoco caían. Y la explicación es esa.
hay una respuesta a los tratamientos inmunomoduladores, tanto a nivel tópico como a nivel sistémico. Claro, hay tratamientos que son muy agresivos. No, muy agresivos no, lo que ocurre es que si queremos de alguna manera disminuir la actividad del sistema inmune que está atacando lo que no toca, también podemos disminuir algo esas defensas contra infecciones víricas, por ejemplo, como el herpes simple o el herpes zoster, que a veces hay tratamientos que damos para la alopecia areata que son eficaces pero aumentan un poco la predisposición de las personas a tener infecciones, por ejemplo, infecciones víricas o varicela, etc. Pero se sabe que los tratamientos inmunomoduladores o inmunosupresores tienden a mejorar la alopecia areata. En general, se acompañan de una muy buena respuesta. Y otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es que en la alopecia areata se encuentran anticuerpos. O sea, hablábamos de policías, de células que son policías, pero también dejan ir sustancias, gases lacrimógenos, que tienen un efecto también inmunoprotector. Y vemos que en las personas con alopecia areata hay anticuerpos circulantes dirigidos sobre todo contra antígenos del folículo, pero también contra antígenos del melanocito, de la célula que da pigmento al cabello. Y esto parece ser que no es el fenómeno primario, sino que como que hay mucha inflamación, se liberan, se expresan, se hacen visibles esos antígenos y el organismo que está montando una respuesta inflamatoria activada los reconoce como enemigos y produce sustancias anticuerpos contra esos antígenos del folículo y de los melanocitos. O sea que si tenemos que definir en base a lo que hemos dicho la alopecia areata, se puede considerar como una enfermedad autoinmune en la que hay un ataque contra el propio organismo de las células del sistema inmune, específica de órgano, dirigida contra el folículo piloso y además el folículo piloso en fase de anagen, y mediada sobre todo, fundamentalmente, por lo que llamamos linfocitos T, que son un tipo especial de células de estos policías del sistema inmune que van circulando por el organismo. Y la inducción de la enfermedad se asocia, eso me parece que queda muy bien, sí, muy rimbombante, con el colapso del privilegio inmune de los folículos pilosos. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo comentaremos con más detalle, pero el folículo piloso será una situación muy peculiar que la comparten pocos otros órganos. Hay una serie de órganos, por ejemplo, la placenta, o por ejemplo, la cámara anterior del ojo, el humor acuoso, o por ejemplo, el testículo o el cerebro, en los cuales hay un privilegio por el cual están protegidos del ataque por las células del sistema inmune del propio individuo. Claro, en la placenta es lógico. O sea, la placenta es un tejido que viene de un ser diferente de la madre. Por tanto, lo normal es que hubiera un rechazo. Entonces, para que no haya un rechazo de la placenta y por tanto un aborto, es un territorio en el cual hay una serie de cambios que hacen que no sea reconocido como algo extraño al organismo por el sistema inmune de la madre. Pues algo parecido pasa, curiosamente, en el cerebro, curiosamente en el testículo, también tiene su cierta lógica. No convendría que hubiera una inflamación en el testículo que produjera una respuesta autoinmune, porque produciría esterilidad, evidentemente. En la cámara anterior del ojo, y eso es por lo que los trasplantes de córnea en general se toleran muy bien, no hay que dar ningunos supresores para un trasplante de córnea, porque no hay una respuesta inmunológica, y curiosamente en el folículo piloso. No se sabe por qué. No se sabe por qué el folículo piloso es una zona protegida, ya veremos cómo y por qué, que no está sometida normalmente al ataque del sistema inmune. Puede ser que sea porque está ciclando, está entrando en un ciclo, puede ser que no lo sabemos. Y ese privilegio inmune se pierde en la alopecia areata.